De chiquito até grande, quase 76 mil cidadãos estão nos clientes, mais de 4 mil donadores de trabalho, mais de 46 mil trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24 mil adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Generación para generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un bom Páscoa e feliz Año Novo. Que crecía con el pasar de los segundos, sorprendió a adultos y niños en la ciudad de Chimbote, en Ancash. Algunos corrían despavoridos en las calles mientras las luces oscilaban por los cortes eléctricos. Otros evacuaban sus viviendas y hasta restaurantes pensando lo peor. La verdad que pensé yo que no iba a parar, pero era demasiado fuerte. Yo dije ya, terremoto, dije. Eran las 9:51 de la noche del sábado 27 de diciembre. Inició el sismo que, de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, tuvo una magnitud de 6 grados con una profundidad de 52 kilómetros. El epicentro se localizó en el mar, a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote. Se sintió hasta en 6 regiones, de ellas Lima, Ica y Trujillo. En Chimbote, imágenes grabadas por los propios ciudadanos muestran daños en locales comerciales. De casa rajado toditito cabe. Incluso, en el hospital La Caleta se reportó la caída de baldosas y rajaduras de techos en las áreas de emergencias y cirugía, lo que obligó la evacuación de pacientes. Las luces de emergencia no funcionan. Algunos pasillos quedaron sin luz luego del fuerte sismo. Generó caos y obligó a que cientos de ciudadanos se refugiaran en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Todos han salido manos a la cabeza, desesperados, las señoras mayores también. O había una señora que ya desmayándose ha salido de su casa. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash informó a través de un comunicado que de manera preliminar solo se reportaron daños mínimos en las 20 provincias de esa región. A un señor mayor de edad
Mientras tanto, en Trujillo un adulto mayor tuvo que ser rescatado tras quedar atrapado entre los escombros luego del colapso de su vivienda. Y se le ha partido todo. También se reportó el colapso de otras estructuras, así como afectaciones en techos de viviendas y locales comerciales. Tras el sismo, que también se sintió en Lima, el presidente interino José Gerí recomendó a través de su cuenta de X mantener la calma. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó el riesgo de un tsunami en el litoral peruano. Así es, hay preocupación aquí en México porque en plenos festejos de fin de año y camino a recibir el 2026, el tren interoceánico que comunica al estado de Oaxaca con el estado de Veracruz y que es operado por el gobierno federal mexicano que comanda la izquierdista Claudia Sheinbaum, descarriló su máquina principal, se salió de la vía, esto cuando viajaban al menos 241 pasajeros y 9 tripulantes más. Esto ocurrió a la altura de la población de Nizanda, allá en Oaxaca, por lo cual los servicios de emergencia se han movilizado y han provocado la reunión de funcionarios federales aquí en la capital mexicana. Este es el segundo incidente que tiene este sistema de movilidad que fue diseñado por el propio gobierno mexicano y que es operado por el propio gobierno mexicano. Hay que decir, este sistema lo hizo el entonces presidente izquierdista López Obrador y desde que se originó, desde que se diseñó este sistema ha traído una serie de críticas y hoy lamentablemente está envuelto en el escándalo por este incidente. El decomiso de animales silvestres que están siendo comercializados en el eje cafetero crece en época de vacaciones. Según las autoridades, ya hay varias personas capturadas por este hecho. 66 animales en estos días que hacían parte del tráfico de fauna. En el transcurso del año hemos logrado decomisar diferentes especies, tenemos más de 2.500 especies. Los operativos han aumentado especialmente en algunas zonas urbanas donde se están comercializando estas especies. El 90% de estas especies regresan a sus ecosistemas normales. Sin embargo, hay un 10% de especies que han llegado de otros países y de otras zonas del país que están afectando al eje cafetero. Muchos ejemplares son rescatados de viviendas en donde permanecen como mascotas. La recuperación de un ajolote y otros animales silvestres en una casa aquí en Dos Quebradas. Lo que ocurrió fue una denuncia aquí, ya está la CARDE coordinada con nosotros, con la Policía Ambiental. Ese ajolote venía de México, un costo aproximadamente de 12 millones de pesos. Muchas especies ya declaradas plagas en este territorio, como son las guacamayas de los llanos orientales y del Magdalena Medio, que han venido destruyendo y arrasando nuestra fauna nativa. Pero la pólvora también preocupa por la afectación que generan los animales silvestres y domésticos. La fauna silvestre como la fauna doméstica tienen múltiples afectaciones, daño auditivo, trauma psicológico, incluso pérdida por estrés. Estas jornadas navideñas hemos recibido más de 1000 llamadas por exceso de la pólvora y auxilios de familias y obviamente de las mascotas que están desprotegidas en algunas casas. Estos operativos de recuperación de animales maltratados y de comercialización de fauna silvestre tiene vinculadas a más de 150 personas investigadas penalmente y podrían ser condenados a más de 20 años de prisión. Detrás de mí se encuentra una gran farmacia de cadena ubicada en el este de Caracas. Durante nuestro recorrido constatamos que por el momento gran parte de los productos médicos se mantiene disponible, aunque los precios han registrado un aumento. En el recorrido realizado no se observan interrupciones generalizadas en la disponibilidad de la mayoría de los insumos médicos. No obstante, residentes locales expresan su preocupación de que un bloqueo prolongado pueda afectar la estabilidad del suministro de medicamentos en el mediano plazo. Hasta ahorita no hemos tenido ese problema porque hemos venido y hemos conseguido, pero se imagina si esto continúa, si podemos afectar, porque si no llegan los medicamentos. Mientras tanto, algunos fármacos presentan escasez temporal, lo que lleva a los pacientes a recorrer varias farmacias. Son antibióticos básicamente por un problema pulmonar que tengo, pero no los conseguí todos. Faltó uno, la vancomicina. Voy a ir a otra farmacia para buscarlo, porque aquí no lo hay. Desde el sector farmacéutico advierten que más allá de los medicamentos de uso común, algunos tratamientos especializados representan una carga cada vez mayor para los pacientes. Medicamentos oncológicos,
medicamentos de insulinas, albúminas, son precios muy altos, muy elevados que los pacientes, la mayoría no tiene para cubrirlos. Y nosotros siempre buscamos darles todas las alternativas que ellos puedan tener. Debido al bloqueo prolongado y a las sanciones unilaterales de los Estados Unidos, los hospitales venezolanos enfrentan desde hace años escasez de medicamentos. En el contexto actual, el acceso podría volverse aún más difícil. En Venezuela tenemos más o menos unos 10 años en una emergencia humanitaria compleja decretada por la Organización Mundial de la Salud. Si persiste este problema con las líneas aéreas, probablemente las empresas transnacionales busquen la forma de que las cosas lleguen a Venezuela haciendo vuelos, por supuesto, por áreas más difíciles o más largas, lo cual va a influir en los costos que ya están muy afectados en Venezuela de lo que tiene que pagar el paciente para comprar o los medicamentos o los insumos. A corto plazo, el mercado de medicamentos en Venezuela continúa operativo. No obstante, bajo el bloqueo y la presión ejercido por los Estados Unidos, la capacidad de resistencia de la cadena de suministro sanitario podría verse gradualmente presionada. De chiquito até grande, casi 76.000 ciudadanos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Generación pa' generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bom Páscoa e feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, il pes controlla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega, la gama en Baywak. Aí, mas bispo te mata não. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Mate bom trabalho? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa a minha cabeça. Tur año e momento te llega onde não está para quieto. Não para medir resultado, pero para acordar como não se chega onde não está. De passo não chiquito e passo não constante,
papá sonan junto te guardo tuma. Entre nos muralha nan e momento nan aqui te começar a trempar. Luz que te guardo sendima inta. Ajuda que te guardo oferecer com carinho. Pergunta contestar com paciência. Onde cada acto chiquito tá é começo de guia. Passina ajuda cada persona de um caminho de vida. Según o momento nan aqui te laga nos porta nan por guardo descobrir na casa. Den cada família, den e vida de esnan que nos encontrar todo dia. Para su progreso ta algo que nos busca. No para nós só, pero para nós por compartir cubo. El lugar caminha nos regressar, caminha a forma nos da casa. Onde sabedoria ta guardo passar para nós de man experienciar para man de mais jovem. Caminha sonrisa ta reina den e calor de nos cozinha e tradição nan ta rondo na mesa nan llena com amor. Aqui nos sinha que o crescimento não ta guardo haya solamente den logro nan grande, pero também den momento nan que junto nos ta crea. Den maneira que nos ta guia, den maneira que nos ta mostra carinho, den maneira que nos ta estima. E aña porta chegando a seu fim, pero nosso compromisso para continuamente avançar ta sigue. Nos promessa para cada cubo, para donabo e sostém cubo mister, para querer de boa possibilidade de continuar em cada manhã. Junto nos ta sigue mover, junto nos ta sigue crescer, junto nos por lograr mais. Feliz dia de fiesta e próspero 2026 de bom amigo CMB. Desde las redes sociales a los amigos bien intencionados, las tendencias sobre la comida se propagan como el fuego, pero no siempre son ciertas. Como cualquier persona que ha probado alguna tendencia de comida, no es una talla para todos. Julia Zumpano, dietista matriculada de la clínica Cleveland, dice que el primer mito común es que para bajar de peso debe dejar todas sus comidas favoritas. Tal vez las coma menos a menudo y en menos cantidades, pero pienso que todas las comidas pueden encajar en un plan. Evitar los productos de granos cuando intenta bajar de peso también es falso. Zumpano dice que se trata de cuánta cantidad de esos productos consume, con qué los come y cómo los prepara. Lo más importante es escoger granos enteros y una dieta muy balanceada. Tercero, tener una dieta libre de gluten no siempre es más saludable. Zumpano dice que si tiene sensitividad al gluten, sí, evítelo, pero dice que eso no garantiza la pérdida de peso. Los productos sin gluten son básicamente el mismo producto, como pan, pero hechos con una harina que no contiene esa proteína. Cuarto, evite todas las grasas para bajar de peso. De nuevo, falso. Zumpano indica que la grasa es esencial para nuestros cuerpos, pero recomienda limitar el consumo y enfocarse en las grasas saludables. Finalmente, es un mito que ser vegetariano le ayuda a bajar de peso y a ser más sano. Aunque las dietas basadas en las plantas son saludables, simplemente evitar la carne no necesariamente significa resultados más sanos. Puede que no esté consumiendo toda la proteína, todo el calcio o todos los nutrientes que necesite. Asegúrese de abastecer todas sus necesidades de nutrientes con la comida que consume. Separados hace 6 meses, a esta pareja todavía la unen los 3 perros que adoptaron en los casi 5 años que vivieron juntos. Me preocupaba el hecho de cómo ellos se iban a sentir en el momento de la separación, porque pues al fin y al cabo éramos como pues una manada para ellos. Lograron llegar a un acuerdo, sin peleas y en buenos términos para repartirse a sus mascotas. Es un trato en el cual hay que como que apostarle al menor sacrificio. 2 se quedaron con ella y 1 con él. Fue complicado en un inicio, pero al final decidimos. Pero no todas las separaciones son cordiales. Lo que hacen las parejas es tratar de quitárselos a la otra pareja, como para llevar este tema a un tema de extorsión por venganza.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en agosto la reforma ¿Con quién se queda el perro?, que modifica la manera en que la ley contempla a los animales de compañía durante un juicio de divorcio. Antes eran cosas muebles, o sea, tal como una computadora, una tele, entonces realmente no tenían esa protección en la ley. Con este cambio legal, las mascotas son consideradas seres sintientes en los convenios de divorcio. La reforma al Código Civil de la Ciudad de México ahora permite que jueces determinen la custodia total o compartida de animales de compañía, y para ello toman en cuenta factores como el espacio donde vivirán estos animales, el tiempo de cuidado, pero sobre todo el apego que tienen con sus dueños y dueñas. ¿A sus patitas? Si una de las partes incumple con lo que dicta el juez, podrían aplicarse sanciones, igual que en los casos de custodia de menores. Ledesma destaca que esta legislación coloca a la capital del país como pionera en América Latina. Yo ya sé que tengo una ley que me ampara y una ley que ampara a mis seres sintientes, a mis perros. Con esta reforma, la Ciudad de México reconoce el lazo que se crea entre los seres humanos y sus mascotas. Aunque una relación termine, no significa que también los perritos tengan que sufrir ese proceso, ¿no? Un vínculo que también merece justicia y empatía. Nuestro país se consolida como un destino turístico de talla mundial. Grandes revistas como National Geographic, Lonely Planet y Time Out han destacado ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena por su historia, gastronomía y transformación urbana, lo que ha impulsado la llegada de más de 2 millones de turistas extranjeros en esta temporada. Viajamos el día lunes a Cartagena y ahorita ya nos estamos regresando por Ecuador. ¿Y por qué decidieron venir a Colombia a pasar parte de sus vacaciones? Por lo de los delfines. Visitantes de Estados Unidos, México y Ecuador son los que más están llegando a nuestro país. Bogotá a nivel nacional tuvo un crecimiento del 116%, seguido por Cartagena y en tercer lugar Medellín con un 86%. A nivel internacional, el destino que más creció fue Río de Janeiro con un crecimiento del 245% con respecto al año anterior, después Punta Cana y en tercer lugar Madrid con un 88%. Reservar de una vez tiquetes aéreos, hospedaje, paquetes turísticos va a hacer que sea mucho más beneficioso para nosotros como viajeros, que ahorremos al viajar. Entonces la clave realmente está en anticiparse y tener la mente muy abierta a todas las oportunidades que hay en el mercado. Durante la temporada de fin de año se proyecta movilizar 7.4 millones de pasajeros en los diferentes aeropuertos del país, incluyendo salidas internacionales. Se espera alcanzar cifras récord con más de 73.000 personas viajando hacia destinos internacionales. Los aeropuertos van a estar en su máxima capacidad. Esto implica un gran esfuerzo del sector transporte, Invías, Aerocivil, Ministerio, Superintendencia. Y luego de conocer Colombia, algunos también quieren conocer destinos internacionales. ¿Hace cuánto tiempo programó el viaje? Como 9 meses. París, Italia, Holanda. Si una persona está pensando viajar en los próximos meses, este es el momento ideal para organizar su perfil, revisar su situación laboral, su historial financiero. El turismo se consolida como uno de los grandes protagonistas de la temporada de fin de año, posicionando a Colombia como un país cada vez más conectado con el mundo y con mayores facilidades para conocer su encanto. Para mí siempre ha sido muy buen artista y sus letras siempre son como muy bonitas, la verdad. La pasión que le pone a hacer sus canciones, como que es muy genuina en ese sentido. Tengo problemas de amor. Eso es crucial en la brillante carrera de Mon, quien suma un nuevo hito. Ya en época de balances, llegó a la cima de YouTube y se corona a nivel global como la chilena más escuchada en la plataforma. Ostenta la cifra de 1.15 billones de reproducciones en la plataforma, lo que va de la mano con el estreno de su álbum Femme Fatale. Solo quiero amar. Me gusta el drama. Y Femme Fatale tiene como toda esta carga dramática. Las Femme Fatale eran mujeres peligrosas,
que peligrosa, ¿no? soy peligrosa. Eran malvadas, pero en realidad, claro, en la época eran malvadas porque eran libres, porque eran sensuales, porque no se casaban. En total, 14 canciones que son sinónimo de 2 años de trabajo. Así nace su 9º álbum. Y de hecho, el álbum es un poco un viaje por los últimos 10 años de mi vida. Me fui a las notas de mi teléfono. Y fue un poquito difícil, intenso, oscuro ir al pasado, pero también sanador. Otro día pasará, otra noche de llorar. Otra noche de llorar está en Femme Fatale. La canción le dio la posibilidad de un nuevo Grammy Latino, pero no pudo repetir la historia de años anteriores. Ella tiene 5 gramófonos. El primero lo logró con Juanes y su recordado tema Amárrame. Sabes que sí escucho mucho mi música cuando estoy en el proceso de crearla, ¿no? De producir. Escucho una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio. Eso le ocurre a sus fans, que han hecho que su nuevo álbum esté entre lo más escuchado del 2025. La voz grave en una mujer cantante es difícil de encontrar. Sí, yo creo que atrae a mucha gente, sobre todo a mujeres jóvenes. Me imagino a las personas en su día a día y que estas canciones son parte de su vida como su soundtrack, ¿sabes? Me emociona muchísimo. Mon Laferte ya piensa en el Tour 2026, donde viajará con su Femme Fatale, que también llevará al Festival de la Canción de Viña del Mar. De chiquito até grande, casi 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a seguridade financeira no tempo e correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Un próspero 2026, celebrando 40 años de País Aruba y SVB Aruba. SVB, seguridad para Aruba, su comunidad. Generación pa' generación, nos te deseamos feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Seiter seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Seiter les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Um bom Páscoa e feliz Ano Novo.